o algo en especial. Profe, Dime. ¿no nos podría, por ejemplo, regalar por ahí unos problemillas, o sea, de todo lo que vimos en este parcial, o sea, unos 2 o 3 problemas para el día de mañana ponernos a resolverlos antes del examen y ya quedar bien, o sea, súper bien para el examen? Pues sí, pero 2 o 3 problemas, tendría que hacerlos y entonces se los subiría en el Classroom. Como por ahí de las 11 de la mañana. Pues. Está bien, profe. Mientras nos permita, sí, profe. igual en el transcurso del día, Okay. Estaría perfecto. Practicar. Ok. Ya está apuntado para que no se me olvide. ¿Qué más? Buenas noches, maestro. Disculpe, ¿será tan amable de recordarme los temas? Los temas. Bueno, pues es a partir de aforo y el resto del capítulo, o sea, entra lo de la curva tirante-gasto, entra el hidrograma y puede haber preguntas sobre todo de intensidad, duración, periodo de retorno, o sea, la ecuación que ustedes entregaron de tarea. Después, infiltración completo y evapotranspiración completo. Esos son los temas. Entonces son los que van a venir en el examen. Prácticamente todo lo que hemos visto. Es de lo que puede venir en el examen, así es. Gracias. Profe, ¿y problemas de qué vendrían? Ya ve que vienen varios, o sea, por ejemplo, hemos visto por ahí varios, pero ¿de qué serían? De gráfica, de tirante gasto, podría venir un problema de pues tal vez aforo pero no para hacer el aforo, sino determinar los que pudiera existir en una sección. El de índice de infiltración media, el de evapotranspiración, principalmente son los ejercicios que podrían venir. Ingeniero, yo tengo una duda respecto a las gráficas de coeficientes. ¿Tienes qué? Duda respecto a las gráficas de coeficientes. Las gráficas de coeficientes. ¿Y cuáles coeficientes? El ciclo vegetativo, cómo se toma, ya ve que o sea, cómo es como tomamos el valor del porcentaje, el factor de acuerdo al porcentaje, o cómo era como se sacaba. No, voy a salirme un poquito de la pantalla para poner la gráfica. Sí, gracias.
esas son las gráficas. Hicimos la de frijoles. La estoy haciendo crecer para que se vea un poquito mejor. Va, por allá se me perdió. Ah, qué caray. Usted se corre. Bueno, ahí está. Esta es la gráfica. ¿Cuál es el periodo del ciclo vegetativo del frijol? ¿Cuál era? ¿Cuántos meses desde que se siembra hasta que se cosecha era el frijol? ¿Cómo? No entendí. 3 meses. 3 meses. Entonces, esta longitud la tengo que dividir entre 3 partes iguales. Entonces, aquí dividí, de aquí a acá es una parte, de aquí a aquí es la otra parte, y de aquí a acá es la otra parte. Y entonces, si está aquí la primera parte, pues aquí lees el valor. Este es 80, en medio quedaría el punto 90, entonces andaría como el punto 98, punto 97, una cosa así. Luego, en ese, aquí tenemos el 1,1, o sea que este sería 1.06, 1.07, una cosa así. Y aquí tendríamos el 0.7, o sea que es 0.67, 0.68, por ahí. No sé si quedó claro. Dividimos la longitud, vamos, el sorgo, no tengo ahorita la tabla, pero vamos a suponer que fueran 5 meses. Entonces, aquí quedaría 1, aquí quedarían 2, 3, 4 y 5. Está dividido en partes iguales el periodo que tiene de desarrollo la planta. ¿Sí quedó claro? Sí, entonces el porcentaje del ciclo vegetativo se refiere a la totalidad del lapso de cultivo de lo que estamos estudiando. No, se refiere al dato que encuentras en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, de acuerdo a la curva. Ah, ok. Muy bien. O sea, no entendiste entonces cuando dije aquí. O sea, aquí es el primer mes. Y entonces aquí estás leyendo la gráfica. Entonces, si aquí en medio es 0.9 y estoy casi pegado al 1, pues tengo 0.97, 0.98 por ahí. Si aquí estoy arriba de 1 y este es 1,1, pues estoy en 1.06, 1.07, 1.08, lo que tú me pongas, porque como es, o sea, no lo estás midiendo con regla, pues es más o menos a ojo. Y cada quien puede apreciar un poco el valor. Claro que si me pones 1.38, pues te digo que está mal.
Pero si andas entre 1.6 y 1.8, creo que andas más o menos dentro de. Sí, muy bien, muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Qué más? Profe, yo también tenía problemas en esas gráficas, pero ya me quedó un poco más claro. ¿Y cuál es tu? ¿Cómo saber los meses de cultivo? Ok. ¿Qué más, jóvenes?
¿Están revisando Profe, disculpe. o se están durmiendo? Sí, dime. Profe, yo tengo una duda. Era con respecto bueno, lo estuve buscando hoy en la tarde, pero no lo encontré por aquí. Espérame, por aquí apunte mi duda, espérame. Sí. Profe, ¿podría volverme a explicar, por ejemplo, lo de la intensidad? Por ejemplo, si es mayor que F, aumenta el flujo, ¿no? El hidrograma y todo eso, pero ya no, no lo entendí bien. ¿Me podría explicar eso? Ya. Sí, déjame entonces abrir esa parte. A ver, aquí están los 4 pares. Intensidad significa lluvia, ¿verdad? Y capacidad de infiltración, la velocidad con la cual el agua puede entrar en el suelo. Profe, no está presentando. Para el primer... no estoy presentando. De acuerdo. Dando. Si la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del suelo, quiere decir que el suelo no va a poder absorber lo que está cayendo de agua y por lo tanto lo que sobra adicionalmente se llama precipitación en exceso, es el escurrimiento superficial. Eso por un lado. Ahora, si combinado con eso, lo que se infiltró es mayor a los huecos que tiene el suelo, quiere decir que el suelo está, ¿sí? Y por lo tanto, si está saturado, automáticamente allá dentro del suelo, hidrostática del agua que está allí y que está ocasionando una presión al agua que está más abajo, por lo tanto, la obliga a caminar. Y entonces, en ambos casos va a haber un escurrimiento y un escurrimiento subsuperficial rápido y un escurrimiento subsuperficial lento, porque el agua está allí saturada, está presionando, es más, todavía hay agua arriba, puesto que hay parte de agua que está escurriendo y que está formando una especie de tirante que está presionando el agua hacia abajo. Bien. Segundo caso, si la intensidad de la lluvia es menor a la capacidad de infiltración, pues seguramente se va a infiltrar todo lo que llueva. Y si lo que se infiltró es mayor a la deficiencia de humedad del suelo, pues habrá una cierta presión hidrostática
estática habido para poder saber cuánto de esa deficiencia de humedad del suelo se redujo. Pero va a haber una presión hidrostática allí que sí va a permitir que haya escurrimiento subsuperficial rápido y subsuperficial lento. O sea que sí va a haber un movimiento de agua en esa parte subsuperficial. Superficial no la va a haber puesto que se infiltró todo. La tercera, si la intensidad de la lluvia es menor a la capacidad de la infiltración, pues no va a haber escurrimiento superficial. Y si lo que se infiltró es menor a la deficiencia de humedad del suelo, quiere decir que el suelo va a tratar de retener el agua. Permítanme tantito. Bueno, sí. Ahorita te lo mandé, no creo. Te lo mandé en la tarde, si acaso. Pues bueno, primero dime tu nombre. Porque así nada más no sé ni siquiera con quién. Pues a lo mejor la mandaste hoy o ayer o antier. ¿A dónde lo mandaste? Pues ahí en tu... O sea, ya revisé todo el Classroom, ya acabé de calificar tu grupo y no aparece. Bueno, voy a revisarlo. No discutamos ahorita porque... No me lo mandes de nuevo. Si está, está. Y si no está, no está. Por eso digo, si la encuentro, está bien. Está bien. Bien. La voy a buscar en todos los grupos. Bueno, ya estoy de nuevo aquí. Profe, nos quedamos en el tercer caso. Para Sí. Si la intensidad de la lluvia es menor a lo que se infiltró, a la capacidad de infiltración, pues todo lo que llovió se va a infiltrar, cuando menos en teoría. Claro, depende de varios datos. Ya vimos las características que tienen que ver con la infiltración. Pero bueno, se infiltra todo y es menor a la deficiencia de humedad del suelo. Imagínate una esponja a la cual nada más le goteas agua. Esa esponja no va a dejar escurrir esa agua, se va a quedar allí en los poros. Es lo mismo aquí en el suelo. Entonces, en ese caso, escurrimiento superficial, ni escurrimiento subsuperficial rápido, ni subsuperficial lento. Prácticamente el agua se va a quedar almacenada en el suelo. Y por último, si la intensidad de la precipitación es mayor a la capacidad de infiltración, pues va a haber escurrimiento superficial, y si lo que se infiltró es menor
a la deficiencia de humedad, pues prácticamente solo va a haber escurrimiento superficial. Ojalá que entiendan. ¿Te quedó más claro esto? Sí, profe, le agradezco mucho, muchas gracias. Ok. Profe, Dime. tengo una pregunta. A ver, dime. En el problema de infiltración, lo que significa la N es TH, bueno, T horas sobre rango La hora. N, así es. O sea, tú tienes un tiempo total de la lluvia. Y en función del rango que escojas o que te pidan, ¿sí? A veces ni siquiera te lo dicen, pero siempre hay un dato que te va a indicar qué rango escoges. Entonces, vas a dividir ese rango, vas a dividir el tiempo total entre ese rango y ese te va a dar el número de Finer y ese número es N. Y en el problema, por ejemplo, que usted puso, ¿cuál sería TH horas y cuál sería el rango? O sea, yo desde el principio, yo dije que iba a utilizar un rango de 2 horas y teníamos un tiempo total de 12 horas de lluvia, tanto me daba 6, si te acuerdas, tienes el valor de 6 phi. Y cuando teníamos el valor de phi en milímetros sobre 2 horas, puesto que el rango era de 2 horas. Si en ese mismo problema yo hubiera escogido el rango de 3 horas, en la ecuación aparecería 4 phi, puesto que entre 3, pues es 4. Y en este caso, si llegase a tocar ese examen, un problema como ese, ¿usted nos estaría dando TH horas? Pues a la mejor rango te doy por ahí un indicio en el desarrollo de la redacción, te doy un indicio para que sepas tener que utilizar, pero a lo mejor no te lo digo. Tienes que estar muy atento con la información que te doy en la redacción.
Ok, entonces en este caso, el rango hora correspondería al índice de infiltración media para un periodo de 2 horas. O sea, el periodo de 2 horas sería mi rango hora. ¿El periodo de 2 horas qué? El periodo de 2 horas sería el rango hora. Claro. Tú estás escogiendo o te están obligando a que utilices un periodo de 2 horas como rango para calcular y o cualquier otra de las cosas. Por ejemplo, si te digo que busques cuál ocurrió todo el problema, seguramente te voy a dar el valor de phi. Si te fijas en el valor de phi, te va a decir X milímetros por 2 horas o por 3 horas o por 5 horas, te va a dar ese dato. Y ese dato ya te está diciendo qué rango es el problema. Ese sería el dato clave que te lleva para que sepas cuál es el rango en ese problema. Ok, gracias, profe. Se está acabando el tiempo. ¿Qué más, jóvenes? Profe, yo tengo otra duda. Es con respecto a la medición con molinete. Ya ve que habíamos visto y tenía, por ejemplo, un dibujo en AutoCAD que nos hizo y venían diferentes gráficas. O bueno, o sea, se dividía en diferentes partes y se graficaba una donde pasaba la dovela. Eso va a venir, o sea, sería como un problema, eso. Puede venir, sí. Las novelas son las novelas son las partes en las que divides el ancho de la corriente para hacer mediciones más puntuales, ¿sí? Y cada ancho de dovela tiene el mismo ancho de la siguiente. O sea, todas son igualitas en cuanto al ancho. Lo que va variando es la... Sí, creo que aquí lo podemos ver. O sea, esta distancia de aquí a aquí es el ancho. Y entonces, esta corriente podría medir en metros, y entonces escoges dovelas con una terminar bien pinche estrés. mejor de 20 metros para poder meter el molinete en cada una de estas
O sea, estas son las dovelas. Y entonces la idea es que tú puedas meter el Boniletti para medir la velocidad en esta dovela. Como esta área la puedes sacar en AutoCAD, la multiplicas por su velozgasto. Lo mismo aquí, 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 etcétera. Y al final el gasto de toda la sección, o sea, lo que está pasando por ahí, es la suma de todos los gastos. La razón que se hace así es que, por ejemplo, en esta dovela, aparte, o sea, el piso es parte de muro también. Entonces, tiene rozamiento el agua con esta zona y por lo tanto la velocidad puede ser menor que aquí, o que aquí, o que aquí, ¿sí? Y para poder tener esa variación y poder precisar con mayor exactitud los gastos. No sé si esa era la pregunta. Sí, profe, tenía duda ahí con eso. Profe, Dime. y en el problema mismo que estábamos checando de filtración, ese valor de 12 que corresponde a TH horas, ¿ese de dónde o cómo lo propuso usted? Pues no lo propuse. Ese valor sale de que la curva de precipitación, esta es la curva masa, pues duró 12 horas la lluvia. O sea, acuérdate que esta curva masa sale de lo que grafica el pluviógrafo. Y si el pluviógrafo graficó una lluvia de 12 horas, pues eso es lo que tenemos. Claro, podría haber puesto yo una lluvia que duró 17 horas o 23 horas. Pero aquí, este es un dato real de una gráfica de un pluviógrafo, ¿eh? Y que resultó de 12 horas, y estos fueron los milímetros que llovieron en esa forma. Ok, ya está, profe. Y el rango de 2 horas. Podría haber inventado el rango de 4 horas, o de 3, o de 6, o de 12. Pero se me hizo adecuado porque ni son tantas como podría haber utilizado el rango de una, pero tampoco son tan poquitas, para que se entienda un poquito mejor el problema. Y el hietograma, profe, es como otra representación de la curva masa. El hietograma
es la representación de los milímetros que hay en cada rango. De aquí empezó en 0 y terminó en 5, o sea, en los primeros 2 horas hubo 5 milímetros de lluvia. Después de 2 a 4 hubo un incremento de 3 milímetros, perdón. Luego, de 4 a 6 hubo de incremento de lluvia y así sucesivamente. Y eso se reflejó aquí. 5, 3, 10, 11, 7, 3. Es la cantidad de lluvia que cayó en ese tiempo. Me sirvió para representar la diferencia, que lo que está arriba es una precipitación en exceso y significa un escurrimiento superficial, mientras que lo que está abajo es un escurrimiento subsuperficial o subterráneo. Claro, me representa la infiltración porque es lo que se fue adentro del suelo. Y entonces por eso, para poder representar, por eso. Entonces ahí el phi, que vale 4.83, lo representó ahí en el histograma. No, aquí phi no tiene ningún valor, es indicativo nada más de que existe, que va a tener un valor y que lo que está arriba es precipitación en exceso y lo que está abajo es lo que se infiltró. Es lo único que trata de representar. Y que además, por el rango en que estoy, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces phi, que es lo que estoy representando en esta ecuación, y que después lo cerré a esta ecuación. Para eso es lo único que tengo yo ese dibujo, nada más para que se entienda. Ya, y el phi, o sea, no indica, por ejemplo, si lo hubiera puesto en el valor 5 exacto, no tiene nada que ver ahí. No, o sea, en esta figura no indica ningún valor. Podría haberlo puesto aquí, 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 donde yo quisiera. Lo único que quería que se entendiera es que lo que queda arriba es lo que no se infiltró y lo que queda abajo es lo que sí se infiltró. Y es más, ni siquiera como valores absolutos, sino simplemente indicativos para, como digo, poder escribir la ecuación. Lo que llovió en el rango 1 menos phi me va a dar la precipitación en exceso o no, porque podría ser un valor negativo. ¿Sí? Y así sucesivamente cada una de las barras. Pero al final de cuentas, si sumamos todas las precipitaciones, me va a dar la precipitación total, y si sumamos las phis, me va a dar n phi, de acuerdo a cómo haya reducido, cómo haya hecho el grado, pues, de por rango, y eso va a ser igual a la precipitación en exceso. Si yo sumo aquí esto, con esto, con esto, con esto, voy a tener la precipitación en exceso, que es lo que estoy representando aquí. Pero en la gráfica no es un valor absoluto, simplemente es representativo. Cuando ya tengo
los datos que tengo acá abajo en el ejercicio, en donde ya tengo un volumen escurrido superficial de tanto, en un área de tanto, ¿sí? Con un índice de filtración tal, entonces ya puedo yo sacar información precisa. Ya está, profe, muchas gracias. Bien, pues se acaba el tiempo, jóvenes. Nos vemos mañana a las 7.